La mañana con 13 minutos y tal como lo anunció el profesor, vamos a hablar del censo porque ya hay resultados oficiales. Está con nosotros Samuel Moreno, que es director del INEC. Está en cabina. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, adelante, lo estamos escuchando. Don El Samuel. Instituto Nacional de Estadística y Censo, Sí. el INEC, que tuvo una labor, tiene permanentemente por toda la información que ellos logran acopiar, valiosa, por cierto, que a cada momento la están compartiendo, información estadística del país. Pero en esta oportunidad, pues como todos los panameños sabemos, pues tuvo una titánica labor, como lo fue el censo, que por un lado no necesariamente todos quedamos felices con el último censo, pero por el otro lado, pues la pandemia vino a fastidiar aún más, entre otros temas, la planificación del censo que debió haber ocurrido en el 2020, porque es cada 10 años. Hasta que finalmente, pues, el INEC pudo proyectar en el tiempo, en base a todo el proceso de vacunación y todo lo demás, poder hacer el censo este año 2023. Y me gustaría, porque además tengo que reconocer que no solo Samuel Moreno, sino todo el equipo que le acompaña en el INEC ha tenido una labor de información y de transparencia con este censo, que claro que ha llamado la atención favorablemente, y eso me imagino que se tradujo en la colaboración de los ciudadanos o de las familias en abrir sus puertas para entregar la información que los empadronadores requerían. A ver, don Samuel Moreno, nuevamente bienvenido, y compártanos pues lo que ya se sabe, lo que arroja este ejercicio. Muy buenos días, profesor Edwin Cabrera. La verdad que es un gusto de estar aquí y poder compartir algunos datos importantes del Censo Nacional de Población y Vivienda. Hace un tiempo nos reunimos con usted, con muchos periodistas, y uno de los consejos que ustedes nos daban era precisamente divulgar, conversar, asesorarse, de tal manera que cuando nosotros íbamos ya a realizar la operación estadística, la población entendiera de que los censos son muy importantes, pero además también esa data tiene que estar disponible, oportuna, para la planificación de las actividades, las tareas, los proyectos de desarrollo nacional. De donde estemos, un alcalde, un representante, un diputado, un ministro de Estado, es necesario. Un empresario para inversión. Los inversionistas, es necesario tener datos, tener evidencia. Pero bueno, yo agradezco el espacio. Primera pregunta, ¿cuántos somos? 4.202.572 personas. Más mujeres que hombres. 10.4 mujeres, 49.6 hombres. Dato relevante. 31.7 se autodeclaró afro. Casi 1.288.000 personas se declararon con afro. Cámbiese los audífonos, por favor. Sí, le estamos dando sí. otros para que pueda tener mejor sonido. Mientras Sí, gracias. Ahora sí. Oh, qué diferencia. Ahora Sentía sí. un eco, por eso hablaba un poco muy despacio. Ahí está. Sí, 31.7 de afro, eso nos pone a nosotros en un estadio muy importante, solamente superado por Brasil, que tiene 50-50,
Cuba 35 y ahora Panamá. Por primera vez puede decir que tiene un dato fino, veraz, que la Secretaría de Afro ha dicho, mira, 31.7 es un dato muy razonable. Ellos dicen que son más, pero bueno, creo que tener 31.7 de esta data es interesante. Otro tema, profesor Cabrera y compañeros aquí que estamos abordando este tema, es las etnias. 17% de la data nos dice que son etnias. De las 7 que tenemos, Emberá, Wonan, Unayala, Nové Bublé, Nassau Tiordí o los Teribes y los Bribri. 17.2% de la data. 692.000 etnias, personas. Más mujeres que hombres también. Pero lo interesante es que el 62% de las etnias nuestras no están en las comarcas, están en otras provincias por el tema migratorio, buscando trabajo, buscando oportunidades, buscando de alguna manera otras ideas digamos, de aspirar a tener mejores derroteros en otras áreas. Y la data de la discapacidad, 174.000 personas señalaron tener alguna discapacidad, que es un tema que también hay que mirarlo, porque... ¿Cuántas personas? Más de 174.000 personas. Señor Moreno, dentro de todos los datos que se han podido recoger con el censo, ¿cuál es el que más le ha sorprendido a la Contraloría, al INEC, de todo lo que han podido recabar? Bueno, mire, yo creo que nosotros, si miramos la data, primero la cobertura, yo creo que es muy, 95% de un censo, creo que es un censo muy bueno. Llegamos a todas las viviendas, 1.598.000 viviendas, de una cartografía que era de 1.492.000, es decir, 96.000 viviendas más. Datos relevantes, por ejemplo, nosotros conseguimos, o curioso, como se le quiera decir, 937 personas de más de 100 años. Yo creo que ese es un dato muy importante que nos pone en perspectiva que estamos viviendo más. Otro dato relevante es que de niños, y están en las gráficas, ojalá los podamos presentar, sobre educación. Sería bueno verla aquí para que el profesor Cabrera, que es muy didáctico, sobre todo allá en La Salle, podamos ver estas gráficas, Lidet, ¿no? ¿Verdad? Melissa, perdón, si la podemos ver para hablar con mayor propiedad con los datos. Yo los tengo por acá, pero como los traje, los podemos mostrar acá. Mientras, doctor Moreno, mientras aparece, ahí están las gráficas ya. Una curiosidad que yo tengo, en censos anteriores cada 10 años, en la provincia de Los Santos, por ejemplo, había menos población. ¿Ese fenómeno se repite en este censo o se mantuvo o aumentó? Oh, muy buena pregunta. Se mantuvo. Por regla general, el santeño es de mucho migrar. Porque, ¿qué pasa? En Los Santos, como usted conoce, profesor, hay muchos minifundios. Sí. La producción es de pequeños productores. Entonces, las familias van creciendo y la vocación del santeño es la agricultura, por regla general. Entonces, como no hay tanto espacio, pues entonces piensan de que, bueno, yo me voy para Colón y allá hago un lugar que se llama Nuevo Tonosí. Me voy para Darién y voy migrando porque hay tierras disponibles en base a la frontera de producción agropecuaria en donde yo puedo tener mi ganadería, puedo tener mi siembro. Y así sucesivamente la provincia de Los Santos se ha mantenido como una provincia de muchísima migración. Pero debo resaltar, ya que la pregunta de Herrera y Los Santos. Mire, de Herrera y Los Santos salen, las dos provincias salen muy bien con lo que es el acceso al agua potable. El 98% de la población tiene acceso a agua potable, Herrera y Los Santos. O sea, unos indicadores impresionantes. Y el 95% tiene energía eléctrica.
Son las dos provincias que desde el punto de vista de los servicios públicos están muy bien. Pero veamos algunas cosas aquí. Miren ustedes el alumbrado. Indicadores de acceso a servicios básicos. Alumbrado de las viviendas particulares. En el censo del 2010, profesor Cabrera, usted puede ver ahí, nos daba una cobertura de un 87.6%, es decir, las viviendas pues tenían alumbrado eléctrico público o eléctrico de la comunidad o eléctrico propio o panel solar. Sin embargo, ahora en las métricas del 2023 llegamos a un 95.2%. Entonces, evidentemente se registra una mejora en el número de viviendas con alumbrados eléctricos y paneles solar. Pasamos como valor absoluto de 784.655 viviendas particulares a 1.143.777 personas. Yo creo que eso nos genera un dato relevante. Por otro lado, si vemos el tema de el servicio sanitario de las viviendas particulares. En el 2010, la cobertura era de 63.1% de las viviendas con servicio sanitario y ahora en el 2023 es de 82.9%. Hay una mejora en el registro de las condiciones de la disposición de las excretas al aumentar el número de viviendas con servicio sanitario, ya sea dentro o fuera de la vivienda. Desde el punto de vista del valor absoluto entre censos, de un censo al otro, porque tenemos que compararlo para poder dimensionar si mejoramos o desmejoramos. Como ayer yo decía, por ejemplo, a los afro desmejoraron en el nivel de analfabetismo. Y es bueno decirlo, ¿no? Pero miren, 996.477 viviendas particulares señalaron tener disposición de servicios sanitarios. Aquí vale la pena detenerse en un punto, don Samuel, porque alguien podría más decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene cuántas viviendas tienen inodoro y cuántas no? Es que esto tiene una incidencia en los indicadores de desarrollo, tengo entendido, ¿no? De desarrollo sostenible, exactamente, muy bien. Nosotros cuando hacemos los indicadores de pobreza multidimensional, que son 5 dimensiones, una de esas dimensiones tiene que ver con el trabajo, otra tiene que ver con el tema ambiental, otra tiene que ver con la educación, la infraestructura y la salud. Dentro del componente de salud esto es clave y la ponderación que se le da a cada una de las dimensiones de 20%. Entonces, para salir de esa línea de pobreza multidimensional, usted tiene que salir bien librado en, ok, tengo un trabajo o por lo menos me genero mis ingresos como cuenta propia a través de la informalidad, pero me genero mis ingresos o simplemente también en la educación estoy preparado. En el tema de salud tengo acceso a la salud, pero tengo temas sanitarios, tengo agua potable, tengo energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con servicios básicos. Entonces, por supuesto, profesor, usted ha notado un tema muy importante que tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional, que incluso Panamá ha venido mejorando. Yo sé que uno en la mejora, uno puede decir, pero no es suficiente. Es verdad. O sea, hemos mejorado, pero falta mucho. Casualmente, allí quería detener un momentito, licenciado, porque en el tema del agua, que por ejemplo en Herrera dice que 90 y tanto % de gente tienen acceso al servicio de agua potable. Pero cuando hacen la pregunta, yo no recuerdo cuando me hicieron el censo aquí en mi casa, sí, me preguntaron si tenía agua potable, sí, pero en esa pregunta no recuerdo si iba incluido qué tan constante es el servicio de agua potable, porque obviamente ustedes tienen que tener esas estadísticas para saber lo que tiene que hacer el gobierno, dónde tiene que ir a mejorar. Por ejemplo, en esta barriada que estoy en pleno centro de la ciudad, aquí permanentemente, ahorita ya tengo como 1 mes y medio que no se nos va el agua, pero permanentemente nos quedamos sin agua a veces por una semana completa. Y eso obviamente pasa en el interior. Hace una semana atrás vi que en TVN presentaron un reportaje donde había gente que no tenía agua, o sea, tienen el grifo y debería llegar el agua, pero tenían 7, 8 meses que no les llegaba el agua.
esas estadísticas pudieron recogerla y saber qué tantas son las interrupciones que tiene la gente con el servicio. Muy buena pregunta, licenciada. Y sí la tenemos. Nosotros preguntamos, ¿de dónde usted tiene el acceso al agua? Red del IDAN, pozo brocal controlado, ríos, quebradas, aguas lacustres, o sea, lagos, o me la da un vecino, o me lo da un familiar, o me lo llevan en carro cisterna o agua embotellada. Pero adicionalmente preguntábamos cuál es la frecuencia, si es 24/7 o no. Todavía nosotros, debo ser muy responsable, tenemos la data, pero no hemos llegado a profundidad en ese tema. Seguro que cuando nos inviten acá nuevamente nosotros podemos ver ese tema, porque cuando hablamos ya de calidad, ya entramos en otros escenarios más profundos, porque como usted muy bien apunta, si a mí me pregunta, ¿usted tiene agua potable? Sí, porque yo estoy conectado al IDAN, pero de repente me llega 3 días, 4 días, o muy irregular. De hecho, vimos, como usted muy bien plantea, muchas necesidades en Panamá Oeste. De hecho, Panamá Oeste nosotros lo hemos censado por primera vez como provincia, porque es que Panamá Oeste nace a la vida jurídica como una provincia a partir del 2014. Es primera vez que nosotros lo hemos censado en ese sentido y sabemos las necesidades, sobre todo en el tema de la frecuencia del agua. Claro. Panamá Oeste. Y otra inquietud que tengo, que usted la pasó así como bien por encimita, el tema de la cantidad de personas que reportaron en este censo al tener algún tipo de discapacidad. Y voy a citarle un tuit que emitió tempranito la ex primera dama Vivian de Torrijos, en el que decía: el último y único estudio de prevalencia en el 2006 estipuló que 370.053 personas viven con discapacidad en Panamá. Hoy, este censo dice 5%, es decir, 210.000 personas. Usted dijo 170 y algo mil. Explíqueme cómo en 13 años bajó la prevalencia de discapacidad con una población que creció y después de una pandemia. Sí, creo que el micrófono me lo... No, ahí está. No, está bien, no se preocupe, sigue hablando. Ok, buena reflexión. Mire, yo voy a plantearle a usted esa situación. Esa medición que se hizo hace años atrás fue a través de una encuesta. Y una encuesta tiene que tener un marco muestral muy bueno, muy fino, porque los estadísticos plantean el tema de los factores de expansión. ¿Qué significa? Yo hago una muestra representativa provincial y luego yo tengo que expandir eso y subirlo para explicar el modelo poblacional. Cuidadito con los factores de expansión, porque a veces podemos estar con mucha agua. La mejor data y la más científica por encima de las encuestas es el censo. El censo, al profesor Cabrera, cuando lo entrevistamos, le preguntamos desde la 1 hasta la última pregunta, que eran 48. Y de seguro que las contestó todas. Tengo la menor duda, porque sé que es una persona que cree en la estadística, cree en el censo, es educador, él sabe que él para poder explicar algo tiene que tener una gráfica, una pedagogía para los estudiantes. Dicho eso, yo soy respetuoso de ese estudio, pero tengo mis serias dudas. Ahora, nosotros estamos reuniéndonos con la Secretaría de Discapacidad para hacer una encuesta ahora con los marcos muestrales que nos da este censo, ¿ya? Porque yo le voy a decir una cosa a usted y con toda responsabilidad. Mire, nosotros vamos a hacer censo agropecuario y nosotros hicimos una pregunta en el censo de población si el profesor Cabrera, ¿verdad?, tenía árboles, si tenía cría de ganado, esto y lo otro. ¿Qué sucede? El profesor Cabrera a lo mejor dice, no, si yo soy profesor, soy periodista, soy educador, yo no tengo nada, yo compro todo. Eso se dedican otras personas. Antes, ¿sabe cómo se hacía el censo agropecuario?
Íbamos a la casa del profesor Cabrera y le hacíamos la entrevista a él como productor agropecuario. Si ya sabemos que no produce nada, no lo vamos a entrevistar. Entonces hay que hacer estrategias para hacer un censo bien. Esta es agricultura. ¿Qué significa eso? Significa que si usted vive en Condado del Rey, yo no puedo ir con un barrido ahí porque no son productores agropecuarios. De repente hay 2 o 3. Bueno, a esos yo debo entrevistar. Por eso es que en el censo de agricultura, de cada 100 cuestionarios, 77 eran inefectivos y 33 eran efectivos. Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos con los marcos muestrales para poder hacer esta cuestión. Y doy un dato que no lo hemos dicho mucho y es la tasa de desocupación. El que nos da el censo. 8.9 tasa de desocupación. Pero la tasa de desocupación que nosotros sacamos, ahí incluye el empleo informal. Porque cualquier persona que puede que esté vendiendo algunos refrescos con empanada, dice, sí, yo me genero $1,000 mensuales, pero no está en el mercado formal, pero se generó sus ingresos. Entonces, la tasa de desocupación es de 8.9%. La última métrica que hicimos fue la encuesta de propósitos múltiples en abril del 2022, que nos dio 9.9. Hemos mejorado, pero todavía está alta. Todavía no alcanzamos la tasa de desocupación que teníamos en el 2019, que era 7%, que aún era un poquito alta, pero incluso en América Latina estaba como una tasa bastante adecuada. Don Samuel, usted recién Entonces, aquí hablaba... bajo la prevalencia de discapacidad. Bueno, sí, porque nosotros, lo que pasa, licenciada, es que nosotros damos los datos que nos da la población. Es que cuidado, no es que haya bajado, Flor, es que Sí. no es lo mismo una encuesta que se hace una serie de ecuaciones para llegar a la conclusión que un censo donde es cara a cara a todo el país. O sea, el censo es una información muy directa. Y la otra es una encuesta que en base a los resultados te proyecta el porcentaje hacia adelante. Exactamente. Ahí es donde está la diferencia. Muy bien, profesor. Así mismo es. Por eso es que hay que tener cuidado con los factores de expansión. Yo soy estadístico, soy economista, soy abogado, y yo con los estadísticos, un equipazo que tiene el INEC. El INEC tiene un equipo y la verdad que el resultado de este buen censo se ha debido a la parte técnica del INEC. Yo tengo que reconocerlo. Don Samuel, usted habla de los técnicos del INEC. Le voy a cambiar la pregunta que le iba a hacer. Hasta antes que saliera este censo, este último censo, el país, por lo general, luego de la experiencia del censo del 2010, se manejaba con datos estimados respecto a diferentes temas. ¿Qué tan certeros eran esos datos estimados con este censo que se ha realizado hace unos meses? Bueno, sí, en el censo del 2010, ya lo comentaba el profesor Cabrera en una oportunidad que hablábamos de que quedaron muchas dudas por un tema de logística y quedaron muchos sinsabores. Se decía pues que estábamos mal contados. Uno aprende de las experiencias, porque uno aprende, desaprende y aprende para no cometer esos errores. Por eso nosotros planificamos un censo de derecho, no hacerlo en un día, sino en 2 meses, usando tecnología. Y en cuanto a las estimaciones que usted plantea, sí, siempre se hacen estimaciones, y eso son estimaciones o proyecciones. Por acá se decía de que Panamá éramos 4.5, 4.4, pero es que hay fenómenos que se dan que hay que estudiarlos muy bien. El tema migratorio. Nosotros con la ley de crisol de raza, después del 2010, con la administración Martinero y Berrocal, y luego profundizada por Valera Rodríguez, hubo un incremento de mucho migrante a Panamá, porque precisamente había proyectos de Estado como el tercer juego de esclusa, la línea 1, la línea 2 del metro, en donde había mucha demanda de trabajo. Y bueno, llegaron muchos extranjeros, colombianos, nicaragüenses, venezolanos, en busca de esas oportunidades, tomando en cuenta que esos países la tasa de desocupación era muy elevada, y sobre todo con los problemas políticos y sociales que todos conocemos, pues la gente buscaba oportunidades. Y mucha gente vino. Pero después que esos proyectos de estados terminan, que eran proyectos que demandaban mucha mano de obra,
los proyectos de estados grandes de Panamá, salvo la línea 3, que está ahora en proyecto, se acabaron. Entonces viene la estrechez en el mercado laboral y viene una variable exógena, que dicen los economistas, el COVID-19. Enfermedad COVID-19, virus SARS-2. Y eso cambió el paradigma de la parte migratoria, porque muchas personas quedaron desvinculadas de trabajo, más de 430,000 personas desvinculadas, que yo decía, y aquí está el profesor Cabrera, que es un profesor muy estudioso, yo decía, desde el punto de vista jurídico significa no votado, pero desde el punto de vista económico no recibo $1. ¿Ven la diferencia, no? No estoy votado, pero no recibo $1. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar mi vivienda, mi apartamento, mis alimentos? Entonces, yo, venezolano, me regreso a mi país porque por lo menos tengo techo. Ustedes se acuerdan la cantidad de buses que había en Albrook Mall, países para El Salvador, para Nicaragua, porque ¿dónde iban a trabajar? Las personas, incluso nosotros los panameños, quedó la esposa desempleada, la esposa quedó desempleada, quedé yo trabajando. Entonces tenemos que minimizar, bueno, la empleada que nos cuidaba aquí se va porque no tenemos plata para pagar a la empleada. Lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, ¿cuál es el punto? Cambiaron las corrientes migratorias. Sí. Y además también ustedes dirán, bueno, pero es que por aquí transita mucha parte migratoria que entra por la selva del Darién, pero esa no es una población que se va a quedar en Panamá, está en tránsito. Pero veamos los números, y estos son los números creíbles porque son los científicos. Nosotros entramos, así como hicimos con el profesor Cabrera, con Álvaro Alvarado, o sea, periodistas, digamos, de alto calado, de buscar esa docencia, en decirle a los extranjeros, nosotros no vamos a pedir estatus migratorio, pero abren la puerta. Aquí están los resultados. 249,201 extranjeros se censó. Ustedes pueden decir, no, por ahí no están todos. Por supuesto que no están todos, porque hay quizás migrantes que dicen, no, yo no voy a decir nada porque yo estoy irregular y esto. Hay de todo, señores. Pero esta es la data. País número 1, Colombia, 26.7. Tenemos 66,234 colombianos aquí. Venezuela, 59,909. Nicaragua, 30,585. China, tenemos 14,059. Tenemos, por otro lado, República Dominicana, 8,851. Estados Unidos, 8,446. Costa Rica, 6,780. Y ahí nos vamos con México, con El Salvador, Perú, México y otros países, que es la sumatoria de muchos países ahí, que es el 40,000, que representa el 15.9%. Don Samuel, usted recién antes de entrar a la entrevista conversábamos y se refirió al tema de la población afro en Panamá. ¿Esos datos están actualizados? Sí, por supuesto, están muy bien actualizados. 31.7 es la data que nos da. 1,286,000 personas dijeron, yo me autorreconozco como afro. Aquí está. Pasamos de 9.2% en el 2010, en ese censo que el profesor Cabrera del 2010 tiene dudas. Y dudas. ¿Qué clase de negro eres tú? Era la pregunta. y esto en el 2023... 31.7, 1,286,000. Mira, esta respuesta a esta pregunta, y sobre todo por el salto que da desde el punto de vista porcentual, demuestra que hubo más disposición de responder también. Es mi impresión. Hubo más disposición de responder. Sí, y también, profesor, yo pienso, yo sé que usted también se mete mucho en el tema sociológico y antropológico. Yo creo que también hay algo en la sociedad, y aquí ha jugado mucho el tema de la Secretaría Afro, de que uno tiene que sentirse orgulloso como persona de lo que es uno. Ese tema de que en las escuelas se trabaje con los niños desde la base, desde la educación, hacer el día de la etnia negra. Es más, es un mes, pero un día que los niños vayan vestidos con una prenda representativa de la etnia, hace vistoso que
el hecho de ser, digamos, de cierto color no me hace a mí diferente y no me hace menos que otro. Además, hay que sentirse orgulloso. Yo creo que eso abrió la puerta a que la gente pudiesen decir, "Ven acá, yo tengo algo de afro y mira el salto cuántico que esto nos da, que nos llevamos de un solo campanazo a muchos países. Honduras tenía más afro que nosotros. Costa Rica con Limón y nosotros acá solamente con 13.289. Una consulta por asociación de ideas que por ahora yo no lo recuerdo. Hubo preguntas sobre religión, práctica de religión. Bueno, nosotros hicimos una encuesta, profesor, la de propósitos múltiples, que preguntamos el tema de la religión. Y ahí en esa encuesta nos dio que Panamá es un país conservador. El 92% de los panameños, porque la muestra fue de 11.776 personas, a 11.776 personas, distribuidos en todas las provincias, distritos, corregimientos y poblados, le hicimos la entrevista. Y el 92% dijo creer en algo. Solamente un 8% agnóstico, ateo, que no creen en algo. Entonces quiere decir que la sociedad de nosotros es conservadora. 75% dijo que era católico, 22% evangélico. La provincia más católica de este país es Los Santos. Ahí se celebra todos los días de semana una fiesta. Todo Dios santo. Un patrón. Dígame, Samuel, y en materia de crecimiento poblacional, en el 2010, si mal no recuerdo, los mayores polos de crecimiento poblacional eran Panamá Oeste le hace a Arraiján La Chorrera, más que Panamá Este, Arraiján La Chorrera, y por otro lado Panamá Este. ¿Ha habido un cambio en ese sentido? No, es más, se ha profundizado. Se ha profundizado, buena pregunta, porque, a ver, profesor, usted es conocedor de que la ciudad de Panamá no creció como una ciudad de abanico. Nosotros crecimos como alargado por el tema del claustro que teníamos a la quinta frontera de la zona del canal. Después eso cambió, pero definitivamente que nuestra ciudad fue creciendo hacia el este y al oeste. Y la mayor población efectivamente se mantiene, los dos distritos que han crecido exponencialmente en población es Arraiján y Chorrera, pero también Tocumen ha crecido poblacionalmente, y uno lo puede ver por el tema de la cartografía, la cantidad de barriadas, de viviendas, pero donde se hace una barriada, se sabe que van a ser habitadas en algún momento. Claro. Arraiján, por ejemplo, uno entra por la famosa T, por Nuevo Chorrillo, y uno entra y uno ve los desarrollos que hay en Arraiján desde el punto de vista de vivienda. Pero asumo, Samuel, que el Panamá Norte también debe haber registrado, ¿no? Por supuesto, sí. Chilibre, toda esta parte. De hecho, yo no sé en qué quedó esa propuesta, profesor, de hacer un distrito. Sí, no ha pasado de ser una idea. Porque precisamente ya cumple con todos los criterios para que tenga una vocación de un distrito, porque tiene población, tiene todos los atributos para ser considerado como un distrito, como surgió el Distrito Especial de San Miguelito, que fue mucha gente que empezó a construir no de una manera planificada, por necesidad de tener una vivienda, y bueno, aquí este es mi lote y aquí yo voy a construir bajo mis especificaciones, y bueno, es lo que tenemos en San Miguelito. Bueno, se ha mejorado, pero sabemos que hay muchas dificultades, sobre todo de servicio público, basura, etcétera, etcétera. Le agradezco a Samuel Moreno que nos haya dado este abreboca, porque esto es lo que es. Es un abreboca, porque ese censo, esa información que tiene ese censo debe ser riquísima, poderla explorar, poderla conocer, y nosotros, como usted sabe, pues cuentan con nosotros para todo este ejercicio ahora de divulgación. Usted sabe que cuentan con Panamá en Directo para que todos los panameños, o mejor dicho, todos los que aquí vivimos en Panamá, porque son panameños y extranjeros,
conozcan de esto y como siempre dijimos en un inicio, contribuyan a la toma de decisión. Ojalá que sean buenas decisiones para mejorar las condiciones de vida de la gente, que de eso se trata al final. Muy Don bien, Samuel Moreno, muchas gracias. profesor. Antes de terminar, quiero agradecerle a ustedes, a todo el equipo aquí que me han recibido. Uno, puertas abiertas en el INEC. Cualquier información que ustedes necesiten, por favor, puertas abiertas. Dos, ya tienen las 2 presentaciones acá con Melissa, que quiero que se las circulen. Pero además voy a enviarles otra que hicimos ayer para ver la data, ojo, la data de los afro y la data de los indígenas. Servicios de educación, luz, todo mapeado a esas dos grupos vulnerables, y es donde usted dice, profesor, de donde hay que poner más la atención. Claro. Quien quiera que vaya a dirigir el país y quien quiera que tenga, sea escogido como diputado o lo que sea, tiene que mirar esos datos porque ahí hay muchísima información que permiten tomar las mejores decisiones y priorizar programas para el desarrollo nacional. Sí, sin duda. Gracias, don Samuel Moreno, muy amable. Muchas gracias, bendiciones.